Historias y enseñanzas de la Biblia. Se arregla lo visible con esmero, pero lo interior queda sin tocar, y la casa del alma sigue igual. Se limpia la mesa y se ordena la sala, pero el corazón guarda rencor, y la palabra se vuelve áspera. Cuando lo de adentro no cambia, lo de afuera solo disimula, y la paz nunca llega a sentarse. Basta un gesto pequeño para contaminar una conversación, y el aire se vuelve pesado sin que nadie lo confiese. Una palabra amarga entra como levadura extraña, y pronto todo el trato se hincha de soberbia. Lo oculto se multiplica en secreto, y lo que parecía mínimo termina gobernando el ánimo de todos. Se teme al escándalo, pero no al pecado escondido. Se cuida la apariencia y se descuida la verdad. Nadie ve el corazón, pero el corazón ve a Dios, y aún así se le cierra la puerta desde dentro. Lo oculto se cree seguro, pero la verdad siempre llama, y lo encubierto tiembla ante la luz. Si Dios quiere salvar, empieza por dentro, y lo pequeño que se esconde puede transformarlo entero con paciencia. No todo cambio se anuncia. Algunos nacen en secreto, como una obra escondida que nadie aplaude, pero todo alcanza. Así habló Cristo del reino, una levadura escondida que lo cambia todo sin ruido. Parábola de la levadura. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas a escondidas desde la fundación del mundo. La palabra cae sobre muchos, pero el reino se abre como misterio para el que se humilla ante Dios. Otra parábola les relató, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor muestra que lo pequeño no es despreciable, porque Dios hace crecer lo que parece nada ante los hombres. El reino no comienza como trueno, sino como semilla humilde que pide paciencia y fe verdadera. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. El reino entra sin ruido, y su obra no se ve al principio, pero comienza donde se le abre lugar. Lo escondido no es débil, porque lo que Dios siembra por dentro alcanza lo entero con firmeza. El Señor enseña que el reino no se impone desde fuera, sino que transforma por dentro como levadura fiel. Quien recibe el reino no queda igual, porque la gracia no visita una parte, sino el corazón entero. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. El gesto es pequeño, pero su efecto se extiende, y la harina entera confiesa la obra que no se veía. Así obra el reino. No rompe la vida diaria, sino que la vuelve nueva desde dentro, sin estruendo. El reino no se anuncia con ruido, pero cuando llega, todo el interior cambia, y ya no puede volver a ser igual. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Las cosas que habéis dicho en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que habéis hablado al oído en las cámaras será pregonado desde las azoteas. La levadura mala también se esconde, y por eso el Señor advierte con misericordia para salvar el interior. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. El reino se da en palabra sencilla, para que el soberbio tropiece y el humilde sea levantado en secreto. La parábola entra como levadura. Al principio parece poca, y luego ocupa el pensamiento y la voluntad. Bienaventurado el que no exige señales ruidosas, porque el Señor trabaja donde nadie mira y lo hace todo nuevo. Entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: la palabra pública termina, pero la verdad más honda se declara en el recogimiento y en la obediencia. Lo que se oye afuera como parábola, adentro se vuelve juicio y consuelo para los que quieren entender. El reino no se entiende con prisa, sino con cercanía, porque su levadura trabaja donde el hombre se rinde. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. El Señor no desprecia la pregunta sincera, porque el que pide luz confiesa su pobreza ante Dios. Lo oculto del reino no es para confundir,
sino para que el corazón sea probado y purificado en la verdad. Quien aprende del Maestro recibe más que palabras, recibe un camino para que Dios transforme lo interior. La explicación no es premio para el curioso, sino alimento para el obediente que guarda la palabra como levadura santa. El reino no entra como ejército, entra como levadura escondida, humilde y verdadera, para vencer el pecado desde dentro. Donde la verdad se recibe, la vida se ensancha. Donde se rechaza, la masa queda dura y no aprende a amar. El Señor no busca apariencia, sino corazón. Por eso su obra comienza en lo escondido, donde nadie puede fingir. La levadura santa no destruye la harina, la transforma y hace de lo común una ofrenda agradable ante Dios. Quiera Dios que su reino fermente en nosotros, para que la vida entera confiese a Cristo con obras limpias. Hay una levadura que hincha el orgullo y apaga la conciencia. El Señor la nombra para que el hombre tiemble y se vuelva. La máscara crece en secreto, y cuando gobierna el interior, la palabra se vuelve doble y el amor se enfría. Nada encubierto quedará sin descubrirse, porque la luz de Dios no pacta con la sombra del engaño. El Señor no humilla por placer, descubre para sanar, y corta la levadura amarga antes de que corrompa lo entero. Quien ama la verdad deja de fingir, y entonces la levadura del reino puede obrar sin estorbo en el corazón. La frase final no deja lugar a medias. Cuando Dios obra, no se detiene hasta tocar la totalidad de la vida. El reino no visita una habitación del alma, entra en el centro, y desde allí alcanza pensamiento, palabra y obra. Lo que parecía escondido termina manifestándose, como masa levantada, que ya no puede fingir ser la misma. El Señor transforma sin ruido, pero con poder, y su obra interior se vuelve pan compartido para otros. Quiera Dios que todo quede leudado por su gracia, para que el pecado no conserve rincones donde esconderse. El que oye y no guarda, deja la harina seca. El que oye y obedece, permite que el reino fermente en silencio. La transformación empieza con un sí escondido, una decisión humilde ante Dios, lejos del aplauso de los hombres. Dios no se burla del comienzo pequeño, porque en lo pequeño se prueba el corazón y se revela la obediencia. Cuando el reino entra, también endereza la lengua y purifica la mirada, porque la gracia toca lo interior y lo exterior. El fruto no nace en un instante, pero llega, y cuando llega, se reconoce que Dios trabajaba en secreto desde el principio. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante. El Señor repite para que el corazón aprenda a mirar, porque la verdad entra despacio y vence sin ruido. La parábola es un velo y una lámpara. Vela al soberbio, alumbra al humilde, que se inclina ante Dios. El reino se parece a lo cotidiano, para que nadie diga que Dios no entra en la vida común de cada día. La levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, el reino entra en lo abundante, no solo en lo pequeño, porque su obra alcanza la totalidad de lo humano. No hay rincón de la vida que el Señor no quiera fermentar, porque el reino no negocia con la sombra. El acto de esconder no es engaño, sino modo del reino, que crece en secreto hasta que se vuelve evidente. El reino no cambia solo palabras, cambia lo que se ama, lo que se teme y lo que se elige cuando nadie mira, hasta que todo quedó leudado. Cuando el reino termina su obra, no queda parte intacta, porque la gracia no se contenta con medias rendiciones. El cambio verdadero no es barniz, sino fermento. No se limita a lo visible, sino que llega al centro del corazón. Así el reino alcanza familia, palabra y trabajo, hasta que la vida ordinaria se vuelve pan compartido y misericordia. Y el que recibe esta palabra comprende que Dios obró en secreto, hasta que todo el interior confesó su presencia. Amén. Si esta enseñanza habló a tu corazón, suscríbete